Voy a repetir siempre lo mismo, de que estoy aquí por providencia, pero es verdad, ¿vale? Pues nada, me gustaría orar para que el Padre sea que tome control de esta reunión, Padre. Tú eres santo, tú eres digno, tú eres el único exaltado y levantado y glorificado en esta hora, en este Shabbat, en este momento, Padre. Somos, Señor, eh, estamos a tu servicio, Padre, somos obreros a tu servicio que solamente queremos que tú nos uses, Padre, y que la gloria y la honra es tuya, Padre. Nosotros simplemente somos esos vasos, esos canales, Padre, por el cual a ti te apetece usar, Padre. Yo te pido que limpie, Señor, este canal, Padre, por donde va a salir tu palabra, Padre. Y que tú, Señor, abra los ojos y los oídos, Señor, de mis hermanos que están escuchando este pequeño pensamiento, Padre, para que tú siembre, Padre, en sus corazones, Señor, lo que sea para cada uno de ellos, Padre. Señor, que este pequeño mensaje, Señor, no vuelva a ti vacío, Padre. Y que tú hagas esa obra perfecta, Señor, por la cual lo envías, Padre, que lo que falte, Señora, en mí, Padre, lo ponga tú, Padre, porque tú eres el que pone y quita, Padre. Así que yo te agradezco, Padre, por este día, por este Shabbat, Padre. Maravilloso, Señor, y te doy la gloria y la honra y la alabanza. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Pues nada, vamos a hablar de un salmo que hace tiempo eh, escuché una enseñanza y me impactó tanto. Y luego yo leyendo también este salmo, fue algo que me impactó, ¿no? Y es un salmo que escribió David, pero que es profético, porque es un salmo que apunta al Mesías y apunta a nuestra redención, porque aquí vamos a ver cómo el Mesías eh, se entregó por amor a nosotros y que eh, el Padre lo envió para reconciliarnos con Él y reconciliar el mundo consigo mismo. Vamos a leer el Salmo 22 que dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué está lejos de mí la salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, día, Dios mío, clamo día y no responde, y de noche no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre la alabanza de Israel. En otra versión dice alabanza de tu pueblo, pero sabemos que su pueblo es Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú lo libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todo lo que me ven me escarnecen. Giran la cabeza y la menean, giran la boca y menean la cabeza, diciendo, se, se encomendó a Yahweh, líbrele él, sálvele, puesto que él es el que es, puesto que él es, en él se complació. Vamos a dejarlo, ahí luego seguimos leyendo. Vemos aquí el clamor de Yeshua cuando estaba siendo entregado por cada uno de nosotros. Vemos cómo dice, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Vamos a dejar este versículo aquí y vamos a irnos al versículo, eh, al versículo 3 donde dice, pero tú eres santo, pero tú eres santo, tú que habitas entre la alabanza de Israel. Y en ti esperaron vuestros padres, esperaron y tú lo libraste.
clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Y dice el Salmo, el versículo 6, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todo lo que lo que me ven me encarnece y me carnecen, estiran la boca y menean la cabeza diciendo, se encomendó a Yahweh, líbrele él, sálvele, puesto que en él, que en él se complace. Aquí vemos en el versículo 6, donde dice, en el versículo 4 comienza a decir que él libró a los, ahí Jesús está hablando como hombre, porque dice que clamaron a vuestro padre. Ahí él está diciendo que Yahweh es su padre. Dice que los que clamaron y él lo libró. Pero en el versículo 6 dice, mas yo soy gusano. Nos vamos a detener ahí para ver esta palabra gusano. La palabra gusano en hebreo significa tolá. Entonces, habían varios gusanos, pero el gusano que Yeshua se refería era a un gusano que había en Israel en la antigüedad, donde servía para sacar la tinta de teñir la ropa, carmesí, la ropa, el granate, que esta ropa era la que servía para, incluso había la cortina del palacio, estaban con color carmesí, porque era teñida por esta tinta de este gusano. Y la tinta de los ropa de los reyes también. Y este color lo vemos por toda la escritura. La primera vez que, no, que lo vemos, bueno, es en Génesis, donde cuando Tamar va a dar luz al primogénito de Judá, dice que el primogénito sacó una mano y ella le envolvió un cordón granate para asegurar que él era el primogénito. También vemos aquí, veo yo una similitud cuando los espías fueron a Jericó, marcaron la casa de Ra con un cordón granate. Eso también se veía porque Ra, de ahí viene la línea del Mashiach. Entonces vemos aquí que este color significaba mucho en la antigüedad para la persona. Cuando Yeshua pronuncia esta palabra Tolá, yo me imagino que todo el que estaba allí sabía lo que Yeshua estaba diciendo. Pero ahora vamos a ver la historia de este gusano, o sea, de Tolá. Dice que la gusana, la madre Tolá, dice que cuando ella se embaraza, o sea, tiene los huevitos, dice que ella sube a un madero de la historia. Ella sube a un madero y se incluye en ese madero, en ese palo, o sea, en ese árbol. Dice que ahí protege a sus hijos. Ahí no puede entrar ningún insecto para dañar a sus hijos. Ahí comenzamos a ver una similitud donde dice la palabra que nosotros estamos cubiertos por la sala de Yeshua. Dice que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra omnipotente. Y él no, cuando nosotros estamos cubiertos por sus alas, nadie nos puede dañar, nadie nos puede hacer daño porque él no está cubriendo a nosotros. Entonces dice que cuando esta mamá gusano va a tener a sus hijos, dice que ella segrega un líquido rojo, un líquido carmesí. Y este líquido dice que va dando vida a esos gusanos. Y ellos van comiendo de su carne y se van alimentando. Y ella, esta gusana, sabe, ella se incluta ahí para proteger a sus hijos. Esta gusana sabe que que ella no va a bajar de ahí. Ella sabe que es un sacrificio de muerte, porque estos gusanos se comen a la mamá, se alimentan de la mamá. Yeshua dijo que nosotros comeríamos su sangre y comeríamos su carne, dice todo aquel
come mi sangre, vivirá. Nosotros no comemos la carne de Yeshua, no comemos su sangre, pero nosotros nos alimentamos de Yeshua, que es el pan de vida, que es la palabra. Eso es lo que nos alimenta, es lo que nos mantiene, es lo que nos dio vida. Entonces dice que esta mamá gusana se queda ahí hasta que estos gusanos terminan, van comiendo y van alimentándose de ella. Esta dice que a los 3 días, este árbol se vuelve blanco como la lana, porque los gusanos ya han comido y han limpiado todo ese lugar donde ella murió por ello. Y vemos aquí también cuando dice la palabra que aunque tus pecados sean rojos como el carmesí, él lo podrá blanco como la lana. Dice que esta se queda como unas pajitas y luego se esparce, el viento se la lleva. Entonces vemos aquí, por eso yo veo la similitud, cómo Yeshua se subió a ese madero. Nadie lo subió, él decidió. Él decidió hacer ese sacrificio perfecto. Entonces cuando Yeshua le dice, Padre, tú libraste bueno, a los profetas, vemos como cuando el pueblo de Israel clamó, el Padre lo libró, pero lo libró de la esclavitud, no lo libró de una muerte eterna, solo de la esclavitud. Muchos profetas clamaron al Padre, el Padre lo libró de circunstancias que ellos tenían, pero no lo libró de una muerte eterna, porque seguían siendo oprimidos, seguían teniendo ese decreto de muerte que fue dado cuando el primer hombre murió. Dice, toda alma que pecara, esa morirá. Entonces Yeshua le dice, yo soy gusano, no hombre. Ahí se estaba humillando hasta lo sumo. No soy un hombre para que tú me salves, Padre, para que tú me libres, porque yo he venido como un tolá, he venido a cumplir ese propósito, he venido a morir para que haya una generación. He venido a reconciliar el mundo contigo. He venido porque cuando Él murió fue cuando vino toda esa generación. Hoy en día hay mucha generación que hemos venido porque hemos reconocido el sacrificio de Jesús. Miles y miles y miles de criaturas que Él trajo a la vida y todo lo que tienen que venir, porque por su sacrificio de la muerte en el madero. Y dice que cuando Él le dice, porque yo soy gusano, también ahí se humilló hasta lo sumo, siendo Él un rey. Pero también vemos, como dice en la historia de este gusano, de Tetolá, que este gusano era simplemente un bichito, pero tenía una importancia grandísima. Primero, porque él hacía un sacrificio. ¿Para qué? Primero, para que sus hijos vivieran. Y segundo, porque si no había una muerte, no podían teñir esa tela que servía tanto y que tenía tanto significado en ese tiempo para, para hacer la ropa de los reyes, como digo, para un montón de cosas que sería bueno escudriñar y estudiar todo el significado que tenía este color. Y ese gusano se entregaba, aunque era un gusano insignificante, era un gusano con mucho valor, porque dice que en ese tiempo se compraba eso por plata, ese líquido, porque era muy valioso. Para sacar ese líquido había que haber muchos gusanitos. Entonces el líquido era muy valioso, no todo el mundo lo podía tener. Igualmente Yeshua dijo, yo soy gusano, pero aparte de que él se humilló, era el Cordero de Dios que estaba, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él era Dios mismo, estaba ahí. Él estaba reconciliándonos. Él estaba como un gusano, pero también estaba reconciliando. Era el Cordero, era Dios mismo. Estaba allí representando la vida de ese gusano, representando él, porque Yeshua
no andaba buscando palabras rebuscadas. Jesús hablaba conforme su gente lo entendiera. Jesús no andaba buscando, ay, que mira cómo. No, no. Él hablaba cotidianamente, como hablaba de la zarza, como hablaba de la higuera, porque para que su pueblo entendiera y la gente entendiera lo que él decía. Por eso él se refiere a este gusano, porque todo el mundo conocía la historia de gusano y conocían el sacrificio, conocían la importancia que tenía ese color en ese tiempo. También vemos aquí cómo Yeshua dice también, Padre, ¿por qué me has abandonado? Ese es un momento crucial donde Yeshua eh, se vio solo. Dice, porque hasta ese momento Yeshua siempre estaba el Padre con él. Yeshua, cuando lo estaban clavando, cuando lo apresaron, el Padre estaba con él. Cuando lo juzgaron para condenarlo, el Padre estaba con él. Cuando le pusieron los clavos, el Padre estaba con él. Pero cuando llegó esa hora sexta, que es la hora crucial, que dice, ¿y cómo sabemos que el Padre siempre estuvo con él? Vamos a buscar aquí, espera un momento. Bueno, dice la palabra en Juan, me parece que dice, le dijo a sus discípulos que la hora llega y la hora viene, cuando todos serán esparcidos y me dejarán solo. Mas yo no estoy solo, porque mi Padre está conmigo. Hasta ese momento el Padre estaba con Jesús, porque eran uno, era un ejá. No había habido esa separación. Estaban como uno y él sentía que su Padre estaba con él. Pero cuando llegó esa hora crucial, esa hora donde mi pecado, tu pecado, iba a caer sobre él, el Padre lo tuvo que dejar solo, lo tuvo que abandonar. El Padre se separó y eso fue un grito de león, eso fue un rugido. Dice que en ese momento hubo oscuridad en la tierra. ¿Por qué? Porque toda la potestad estaban peleando con él para que no se llevara a cabo esa redención. Pero él entregó su espíritu. Él cumplió esa misión que el Padre le había dado. Y ese fue el dolor más fuerte cuando él sintió esa separación de su padre. Y no solamente esa separación, sino que su padre estaba como juez. Ya no era su padre, y era su juez, que lo estaba condenando como un vil ladrón, como un idólatra, como todo lo que somos nosotros, o lo que éramos, porque dice que cargó nuestro pecado y por nuestra rebelión, él fue demolido y el Padre tuvo que separarse en ese momento. Y en ese momento él clamó, ¿por qué me has abandonado? Es un clamor, es un dolor y nosotros que ya sabemos que Jesús hizo un sacrificio por nosotros y sabemos que Él nos ama y sabemos que somos cuando vamos arrepentidos, el Padre nos perdona. Nosotros muchas veces porque yo te voy a decir algo, el pecado nos separa de Dios. Cuando pecamos, somos separados hasta que nos arrepentimos y volvemos al Padre, porque el Padre es santo, no puede estar con el pecado. Y a veces la gente no creemos, ay no, porque, ay, que la salvación fue una salvación gratis, que no sé qué, no. Le costó la vida al Mashiach, le costó esa separación de su Padre, le costó ese dolor. Y también nosotros cuando
pecamos, nos separamos del Padre, porque Él no puede estar en el lugar del pecado. Entonces siempre tenemos cuando se sabe que dice el que dice que no peca es mentiroso, pero cuando ya reincidimos en un pecado, tenemos que ir a los pies del Mesías y pedirle que nos ayude a los pies y tratar de toda manera de corregir ese pecado y de ir siempre al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque puede ser que el Padre esté separado de nosotros por causa de ese pecado. Y eso es muy fuerte, duro. Y yo a veces me imagino a Jesús así. Muchas veces nosotros cuando hacemos algo que sabemos que no le agrada al Padre, nos sentimos horrible, nos sentimos tan mal, tan horrible, que no podemos vivir hasta que no arreglamos eso. Nos sentimos que no podemos respirar, nos sentimos que nos falta la vida hasta que no vamos en un arrepentimiento genuino y decimos, Padre, mire, he hecho esto, esto. O quizás vamos a la persona que hemos ofendido. Ay, Dios mío, Padre. Sí, ay, sí. Perdón, se cortó. Pues sí, nos sentimos fatal. Imagínate cómo se sentiría Jesús cuando su padre se separó de él, cuando hubo esa separación, ese dolor. Pero él estaba, aunque tenía ese dolor, había había una alabanza en su labio. ¿Por qué? Porque él había cumplido con ese propósito que, por el cual el Padre lo trajo a este mundo, por el cual el Padre dice que él es la palabra encarnada. Esto es un, esto es un salmo, que es un salmo de grito de dolor, pero también es un salmo de alabanza y de redención, porque ahí Él nos redimió. Él sufrió, pero dio a luz muchos hijos, dio a luz a toda la humanidad. Él trajo consigo a su pueblo, a lo que estaba. Dice que, dice al final voy a leer al final del salmo. Voy a ver, salmo 22. Un momentito. Dice aquí en el capítulo 30, dice, comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descendieron del polvo, aun los que no pueden conservar la vida, su propia alma. Dice aquí en el 30, la prosperidad derribada. Esto será contado de Yahweh hasta la postrera generación, y vendrán y anunciarán su justicia a los pueblos no nacidos, aún anunciarán lo que hizo este. O sea, no solamente dice que anunciarán a los pueblos no nacidos, nosotros no habíamos nacido en ese tiempo, pero cuando un día nos dijeron que había un Salvador, que había un Mesías, que había pagado nuestra culpa, nuestro pecado, nosotros vinimos y nos reconciliamos con el Padre. Vinimos en Teshuvá, nos arrepentimos, porque nos recordaron lo que Él hizo por nosotros. O sea, eso fue un sacrificio de amor, totalmente de amor. Fue un sacrificio que aunque Él sufrió, fue un sacrificio. Y por eso es que nosotros no debemos
eh, tener por liviana la sangre de Yeshua. No podemos decir porque esto todo el mundo lo sabe, que Yeshua murió por nosotros, nos sacrificó. Esto no es nuevo lo que yo estoy diciendo. Pero sí es verdad que por ahí hay vídeos y gente que ya te puede decir que Yeshua es un simple profeta. Otro que Yeshua es un hombre como cualquiera, que Yeshua no. Yeshua era Dios mismo, porque ningún hombre puede salvar a otro hombre. Él vino como hombre, es verdad, pero en padecimiento para saber lo que nosotros padecíamos. Pero él era Dios mismo, reconciliando al mundo con él. No era un simple hombre, él era Dios mismo. Por eso tenemos que tenerlo claro, porque llegará un tiempo que, y está llegando y está, donde a él se le va a minimizar, se le va a poner como cualquiera, y no es así. Y por eso debemos entender que él era Dios que murió por nosotros. Él fue hecho carne, habitó entre nosotros, pero su divinidad era divina. Murió como hombre, pero era divino. Así que cuando alguien venga y te reflute diciéndote esto, tú piensa en tu corazón el sacrificio tan grande que él hizo. Y lo hizo porque él era Dios, porque ningún hombre lo podía hacer. Así que nada, que nosotros podamos entender, que nosotros podamos reflexionar, que nosotros podamos eh, saber que también nosotros tenemos que estar siempre dispuestos a no solamente, no sacrificio de cuerpo, pero dar ese sacrificio de alabanza. Como él dice, se alabaré en todas las congregaciones, dice el Salmo por ahí, no lo he leído entero porque es muy largo. Da ese sacrificio de alabanza, da ese sacrificio de amor. Nosotros no podemos salvar a nadie de muerte eterna, pero también podemos, no matemos a nadie. Hablemos con palabra de vida, hablemos con palabra de bendición, hablemos con palabra como Yeshua. Aprendamos a perdonar, como él dice, Señor, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Aprendamos a ser ejemplo de ese hermano Yeshua, que aún nosotros siendo sus enemigos, nos salvó, nos libró, nos libertó. No preguntó qué has hecho, mira por qué, y esto no, simplemente se dio. Así nosotros también tenemos que darnos por nuestros hermanos, tenemos que darnos por aquel que sufre, por aquel que llora, por aquel que está dejado, por aquel que no tiene fuerza, para poder semejante a él, como dice, que seamos semejante a él. Así que yo quiero orar en esta hora, Padre. Padre, muchas gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Gracias por ese sacrificio, Padre, que tú hiciste en el madero por cada uno de nosotros, Padre. Gracias porque no escatimaste, Señor, sé como Dios, sino que te bajaste hasta lo sumo, Padre. Te humillaste por nosotros, Padre, para que hoy tengamos vida y vida eterna, Padre. Para que hoy podamos decir que somos hijos tuyos, Padre. Para que hoy podamos, Señor, disfrutar de esa libertad, Señor, que tú nos das a través de tu Hijo Jesús y a través de tu palabra. Gracias, Padre. Yo te agradezco, Padre, por mi vida, por la vida de mis hermanos, Padre. Yo te pido en esta hora, Señor, que tú siembres, Señor, ese saber, Señor, quién fue Jesús, quién es Jesús para nosotros, Padre. Que tú siembres en nuestro corazón, Señor. No para decir, Padre, llorar porque Él murió, sino porque Él resucitó, porque Él venció a la muerte por nosotros.
porque fue un sacrificio perfecto y una vez y para siempre. Porque hoy el Señor hizo que el velo se rasgara para darnos entrada, Padre, al lugar santísimo, Padre. Y hoy podemos ir, Señor, confiadamente, Señor, hacia ti, Padre, porque Él decidió hacer ese sacrificio perfecto. Así, Padre, que tú tomas cada corazón, Señor, de mis hermanos, Padre. Y, Señor, como un sello, Señor, pon en su corazón. ¿Quién eres tú? ¿Quién fuiste, Padre? Y que tú nos llevarás, Señor, a esa nueva Jerusalén, Padre. Ahí no se ha acabado, Señor, porque tú vendrás, Jesús. Y, Señor, vencerá la muerte. Señor, y nos dará, Padre, una vida más nueva, Señor, donde ya el pecado no se enseñoreará de nosotros, Padre. Gracias te damos, Padre, por este día. Gracias, Padre. Gracias, Padre amado. Gracias, muchas gracias. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y amén.